Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero contarles un poco de la experiencia que fue tener a Mercedes en el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Quiero decirles que, aunque seguramente a Mercedes la vi pues un medio centenar de ocasiones en la vida en los últimos 3 años, siempre desde la primera ocasión me hizo sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Esa es una sensación muy particular que a mí nunca se me va a olvidar, porque ella sabía cómo hacer sentir bien a las personas, porque ella sabía lo que era atinado decir, porque ella sabía cómo generar esa condición que pues en un consejo como el de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y Elena que está aquí lo sabe muy bien, es una condición fundamental por las temáticas que vemos, por las tensiones que se generan, por las personalidades diversas de quienes lo conforman. La primera vez que la vi fue en un desayuno apenas nombrada, la recibimos en la comisión y recuerdo muy bien que en ese desayuno ella fue, digamos que víctima de la persona que me ayuda a cocinar ahí en la comisión, porque tiene la costumbre, algunos de ustedes que han estado por ahí, mi chef, de cuidarme mucho la línea, y entonces es muy magro a la hora de hacer los desayunos. Y nos ofreció unos sopecitos, cosa que nos entusiasmó mucho, incluida Mercedes, pero su cara de sorpresa se presentó cuando se dio cuenta que en lugar de masa, con la que normalmente se hacen los sopes, nos presentó el cocinero unos nopales, ¿no? Nopales disfrazados de sopes, digamos, que a Mercedes le causaron mucha gracia y que fueron, digamos, el punto de partida para una relación que a lo largo de todos estos años giró alrededor de esos sopes, ¿no? Porque cada vez que había alguna ocasión en la comisión, pues que suponía que comiésemos juntos, por supuesto, los días que había consejo, venía siempre el recuerdo de aquella primera ocasión con esos sopes disfrazados o con esos nopales disfrazados de sopes. La historia de Mercedes en el consejo es una historia increíble. Primero porque ella siempre tuvo la capacidad, primero para entrarle a todos los temas, alguien ya lo decía aquí hace un rato, Mercedes, igual que lo hacía Elena, por cierto, se leían todo lo que les enviábamos. Nosotros tenemos una reunión mensual en el Consejo de la Comisión y la cantidad de material que se produce en un mes es impresionante. Bueno, Mercedes se leía todo y era capaz de encontrar las mínimas erratas, ¿no? A veces, por supuesto, cuestiones de fondo que suscitaban discusiones muy importantes, pero a veces eran las cosas mínimas, al grado tal que yo llegaba a confiarme de que si algún error había en los materiales, seguramente Mercedes lo iba a detectar. Y así ocurría. Y además tenía una gran calidad humana para hacerlo notar, ¿no? No era de ninguna manera una persona, no obstante su currículum, no obstante su historia, no era de ninguna manera una persona engreída o una persona que buscara, digamos, hacer sentir mal a alguien. Por el contrario, siempre encontraba la manera adecuada de elaborar su crítica. En el seno del Consejo, que es un conjunto de personalidades fuertes, todas ellas, Mercedes siempre jugó un rol, digamos, como de fiel de la balanza, ¿no? Ella siempre tenía el comentario adecuado, ella siempre tenía la posición que permitía, digamos, avenir a aquellas posiciones que de pronto y con muchísima frecuencia eran posiciones encontradas en el Consejo. Y pues todos la respetaban a tal grado que cuando había algún tipo de polémica al interior del Consejo, la intervención de Mercedes terminaba generando condiciones para que las cosas transcurrieran por buen camino. Y la verdad es que gracias a ella en mucho, hasta hoy, por lo menos los últimos 3 años, nunca hemos tenido que decidir nada en el Consejo por mayoría, siempre se lograban los consensos y en eso Mercedes jugaba un rol fundamental. Quiero contarles también que en ella
tuvimos siempre a una excelente colaboradora. Mercedes era nuestra consejera, sin duda, porque además se acercaba y nos daba consejos tal cual. Pero además era una colaboradora. Mercedes, en todos los casos en los que le pedíamos que participara, participaba. Nosotros tenemos algunos premios donde pues convocamos al consejo para que sea jurado, y Mercedes estuvo en todos, estuvo en el premio Monsiváis, estuvo en el premio Hermila Galindo, estuvo en el banco de prácticas que tenemos para el 25 de noviembre, en todos estaba y en todos participaba con un singular entusiasmo. Era de verdad una gran compañera. En los momentos más difíciles de la comisión de los últimos 3 años, Mercedes estaba ahí, Mercedes estaba detrás de nosotros, apoyándonos, soportándonos, dándonos siempre palabras de aliento, con una gran capacidad de empatía, ¿no? Ella estuvo hasta el último día que le tocó estar en el Consejo de la Comisión, estuvo presente. Faltó solamente en casos en los que era absolutamente imposible que estuviera ya en el último tramo de su enfermedad, pero incluso la última sesión llegó Mercedes, estuvo ahí, preparó la sesión, y no, la enfermedad jamás mermó en lo mínimo su actitud, su capacidad para intervenir, su capacidad para aportar al interior del Consejo. E incluso en este último periodo se hizo más difícil porque, como ustedes saben, ella fue nombrada relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Discriminación de las Mujeres, y pues combinaba su trabajo académico, por supuesto, su compromiso con el Consejo, que es un consejo honorario, hay que decirlo, es un consejo al que pues las y los consejeros van por gusto y por convicción, y los temas que le tocaba abordar en el grupo de trabajo. Ahí se nos quedó un pendiente, porque alguna ocasión me preguntó Mercedes dónde comer en Ginebra, que es una ciudad árida, como ustedes saben, y luego no hay tiempo ni de hacer nada ahí, y pues se nos quedó pendiente una comida. La próxima vez que esté yo en Ginebra, voy a ir al lugar al que le dije, en Carouge, a pedir una botella de vino que me voy a tomar con ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Armando. Paso la palabra a María Marván Laborde. Consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Me pidieron que hablara sobre la colaboración de Mercedes en el IFE. Hablaré un poco de eso y otro poco de lo que la conocí, porque ella entró a colaborar con el IFE, si bien nunca participó de lleno en el IFE como empleada del IFE, entró a trabajar con el IFE antes que yo. Fue justamente a partir de 2008 que la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le asignó un monto de recursos al IFE etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación que debíamos dedicar al desarrollo de políticas a favor de la equidad y la igualdad, cuando la institución, cuando mis colegas consejeros pensaron en invitarla a ella. Y desde luego fue una invitación acertada, que aceptó con gusto, aceptó con la misma generosidad que hemos oído referir en las múltiples intervenciones que van hoy a lo largo de la tarde. Mercedes se convirtió en una aliada del Instituto desde la primera edición del concurso en el que invitamos a las organizaciones civiles a presentar proyectos que pudieran ir encaminados en esta lógica, y diría yo, por decir lo menos, para corresponder con su generosidad, su asesoría no solo siempre fue generosa, no solo siempre fue oportuna, siempre fue muy exigente. A ella no le bastaba con que hubiera dinero público para gastar en cuestiones de equidad de género, dinero público para gastar con las organizaciones de la sociedad civil, exigía que se gastara inteligentemente. Y creo que eso es algo que desde el sector público siempre tendremos que agradecer. Participó asimismo
en el Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar el liderazgo político de las mujeres 2012-2013. Este fue publicado en agosto de 2012. Quiero decir con orgullo, con agradecimiento y con profundo respeto que la manera en la que ella respetaba su trabajo la hizo estar en el IFE cumpliendo con los compromisos que había adquirido el mismo 6 de diciembre. Saquen la cuenta, son poquititos días antes de que finalmente su cuerpo dijera ya no puedo. Y creo que si siempre se agradece a alguien que trabaja, a alguien que se entrega, a ese nivel, la verdad conmueve, la verdad conmueve. No conocí a Mercedes en el IFE, la conocí unos años antes, en una situación parecida a la que ella tenía en el IFE. Tanto a ella como a mí nos invitaron al primer consejo de InMujeres. Fue ahí donde la conocí como colega, como diría hace rato Paul Paulet. Era fácil distinguir desde su primera participación su inteligencia, era fácil distinguir que era una mujer que se presentaba a las múltiples asesorías que aceptó, consejerías que aceptó, siempre con la tarea hecha, siempre con la tarea hecha. Y la verdad es que era una delicia discutir con ella. Desde luego, tener un punto distinto al de ella o inclusive estar de acuerdo con ella no era fácil. Su inteligencia hacía de ella una interlocutora realmente deliciosa, que obliga y reta a la mente, y sabe uno que tiene uno que ponerse abusado porque tiene adelante, no quisiera yo decir rival, porque la verdad fuimos buenas amigas, pero cuando uno está discutiendo, no hay nada más bonito que debatir con alguien que le rete a la inteligencia, y Mercedes retaba la inteligencia, Mercedes exigía, y Mercedes retaba la inteligencia y exigía porque daba mucho, y creo que eso, sin lugar a dudas, la distingue. Simplemente quiero decirle gracias, gracias por haber sido una gran colega, gracias por su ejemplo de trabajo, gracias por su dedicación, gracias por siempre haber hecho la tarea. Muchas gracias, María. Ahora voy a dar la palabra a Teresa Evia Rocha, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A Teresa le hemos pedido que comente la última publicación, bueno, entre las últimas publicaciones de Mercedes, de la inutilidad de la cuota de género, la diputada que no quería ser. Gracias, Teresa. Muchas gracias. No está representado el InMujeres y de alguna manera mis 10 años ahí creo que me permiten robar un segundito a mi otra intervención, porque estoy empezando a sospechar de que los días de Mercedes tenían 48 y no 24 horas como los nuestros. Mercedes, cuando fue consejera del InMujeres, ya Luis lo dijo de una manera muy precisa porque era idéntica en el InMujeres. Su presencia siempre fue conciliadora, siempre que había algún conflicto, y a María le constará que los había muchos, Mercedes tenía como esta virtud de disolver, de argumentar de una manera tan racional que desmontaba los problemas. Mercedes, siempre que se le invitó a alguna actividad, aceptó, por eso digo ahora que no entiendo de dónde sacaba el tiempo. Analizaba los proyectos del Fondo de Proequidad, del Fondo de Mujeres CONACYT, del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, y además siempre de manera honoraria. Es muy curioso porque creo que aunque en ese momento no recibió directamente un pago por todo ese trabajo generoso que dio, el día de hoy todas las personas que aquí se reúnen y que la quieren, pues de alguna manera son la retribución a todo eso que ella dio tan generosamente.
Bueno, yo celebro que me haya tocado comentar el libro porque creo que hablar de otras facetas de Mercedes me hubiera sido muy difícil. Este libro, el título ya lo decían, es de la inutilidad de la cuota de género, la diputada que no quería ser. Desde el título tenemos de vuelta a Mercedes, lúcida, irónica, fina, ingeniosa, asertiva. Con muy pocas palabras nos permite adivinar su postura frente a las cuotas de género y nos promete una historia interesante. Inicia el texto afirmando que el caso que discutirá, el de Olga Luz Espinosa, fue y es polémico. ¿Por qué lo encontraba polémico? ¿Por la maniobra en sí misma que pretendía burlar la ley? ¿Porque la diputada consideró que se violaban sus derechos al impedirle que dejara de ejercer el de ser votada? ¿Porque al resto de las diputadas que pidieron licencia el mismo día que ella se les permitió dejar el cargo? ¿O quizá porque ninguna autoridad, ni en la Cámara ni en el Tribunal, se ocupó de averiguar cuál era la causa grave que la llevaba a solicitar el retiro de un cargo por el que había aceptado contender? El texto nos deja ver ante todo a la maestra. De manera didáctica, crítica y exhaustiva, presenta al lector, la lectora, la génesis, evolución, racionalidad y justificación de las cuotas de género, sin ser nunca demasiada entusiasta con respecto a sus alcances. Mercedes es todo menos ingenua en este punto. Defiende el valor de las cuotas, pero no las concibe como solución de todos los males. Aboga por una mayor presencia de mujeres en los espacios de poder, sin suponer que su sola presencia garantizará el avance de la agenda. Se revela como académica más que como activista en este texto. Utiliza la lógica científica, mesurada, objetiva, incluso un tanto desconfiada de las grandes soluciones y de la naturaleza humana. Domina el tema y cuenta con una vastísima bibliografía al respecto. Argumenta no vehementemente apelando a la bondad de las cuotas y la consiguiente maldad de quienes las quebrantan, sino utilizando razones asentadas en la ética, la filosofía, la lógica, la sociología y el derecho. Con toda suavidad, desmontan los ataques clásicos a estas medidas que buscan igualar el terreno para las mujeres, pero también la defensa simplista que desde el paradigma esencialista supone una superioridad moral en las mujeres por el solo hecho de serlo. Deja muy claro para quienes no están familiarizados con el tema en qué consisten estas medidas especiales de carácter temporal, como las nombra la CEDAW, que en el caso de los cargos de representación se han materializado en las famosas cuotas de género. Sus virtudes y limitaciones, para pasar luego a describir el caso que motivó la sentencia que comenta en la publicación que hoy se presenta. Al describir con detalle lo que sucedió en la Cámara el día que se daría cumplimiento a la sentencia del tribunal, la cual instruía al legislativo a responder a la solicitud de Olga Luz Espinosa, la maestra Barquet nos permite apreciar dos cosas que explican por qué a esta diputada fue a la única de un primer bloque de 10 y luego de 13 más que se le negó la licencia. Primero, las instituciones y las leyes son indispensables para la protección de los derechos humanos y más llanamente para poder vivir en sociedad, pero la importancia de las decisiones individuales no es menos relevante. En el caso que nos ocupa, la actuación de una sola persona, Enoé Uranga, fue determinante para que la Comisión Permanente negara a Espinosa la solicitud de licencia. Argumentó con contundencia, hizo labor al interior de su partido y aprovechó el repudio social que había provocado la cínica renuncia en bloque de 9 diputadas y un diputado en la primera sesión de trabajo de la Cámara. En segundo término, se confirmó, aunque parezca que me contradigo, que las instituciones y las normas son en efecto fundamentales. La diputada Uranga pudo robustecer sus argumentos señalando que el suplente de Olga Luz Espinosa, Carlos Esquinca, violaba una norma de su partido, el PRD, al tiempo que ambos tuvieron la posibilidad de recurrir a una institución encargada de defender sus derechos político-electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Patricia Mercado afirma que para los colectivos que están socialmente en desventaja, como lo están las mujeres, las reglas y la solidez de las instituciones encargadas de hacerlas cumplir son esenciales,
pues se tornan en el principal recurso de los grupos vulnerabilizados. Continúa luego con el análisis del caso, posicionándose frente a cada uno de los argumentos presentados por el juzgador a lo largo de la sentencia. Básicamente expresa su acuerdo sobre la competencia de la Sala Superior del Tribunal para conocer y resolver los juicios presentados por la titular y el suplente del escaño en cuestión, mismos que la Sala acumula, argumentando la conexidad de ambos actos impugnados. Por parte de la diputada Espinosa, la petición de que la Cámara de Diputados dé respuesta a su solicitud de licencia, misma que tiene 3 meses posponiendo. Y del lado de Carlos Esquinca, la exigencia de que la mesa directiva de la Cámara le tome protesta para asumir el cargo en virtud de que la titular ha acumulado el número de faltas permitidas antes de ser destituida en automático. El rubro que mayores comentarios suscita es el de la procedibilidad del caso. Mercedes explica que la Sala Superior tomó como líneas de investigación, por un lado, el derecho a ser votado, que lleva aparejado el de separarse del cargo, y por otro, la debida integración del órgano legislativo que se resiente por la ausencia de la representación de la tercera circunscripción plurinominal del Estado de Chiapas, ya sea en la figura de la diputada propietaria o de su suplente. Cuando el tribunal discute si el derecho de voto de los ciudadanos se ve afectado por la ausencia de la diputada Espinosa o su suplente, ella comenta que aunque el primero atiende a su derecho, desestima el hecho de que el electorado hubiera votado por una determinada persona y con su separación definitiva del cargo se estarían afectando los derechos de quienes votaron por ella, en virtud de que en este caso se trataba de una candidatura de representación popular. Mercedes hace notar atinadamente que la Sala no está considerando el hecho de que la representación proporcional ha sido una vía privilegiada para que las mujeres accedan a la función legislativa. Quizá hubiera podido añadir que tampoco considera el hecho central para nosotros de que con el retiro de la diputada y el arribo de su suplente varón a la Cámara, se oblitera el sentido de la cuota de género, pues como se señala más adelante en la sentencia, el derecho a ser votado lleva aparejado el derecho a ejercer el cargo. En otro párrafo, el juzgador afirma que quien accede a un cargo de representación popular tiene a su vez el deber de ejercer el mismo, sin que esta obligación del desempeño conlleve la imposibilidad absoluta de solicitar licencia definitiva del cargo por los motivos de excepción. Se trata desde luego de un enunciado central. Llama la atención de la autora el que dichos motivos de excepción no sean objeto de valoración por parte de la Sala y que tampoco considere el hecho de que la solicitud de licencia se presenta inmediatamente después de asumir el cargo. Ahonda Mercedes con razón en el hecho de que pese a tener legalmente la posibilidad de hacerlo, la diputada está incumpliendo con la responsabilidad que obtuvo al aceptar ser candidata al integrar el órgano legislativo. Apunta que de acuerdo con la sentencia, entre los derechos políticos de Espinosa se encuentra el de solicitar licencia definitiva del cargo. Fue un tema que ella y yo discutimos largamente cuando tuvo la amabilidad de mostrarme el documento que estaba preparando. Qué extraño que Olga Luz reclame que se está violando su derecho a no ejercer el derecho. ¿Podría argumentarse que los derechos no son obligaciones? Hay casos en que lo son. En Ecuador, por ejemplo, ejercer el sufragio es obligatorio para sus ciudadanos. Y en muchos países, el derecho a la educación hace obligatoria la asistencia de los alumnos y alumnas a la escuela, responsabilizando de ello a los padres de familia. En todo caso, al haber tomado protesta, la diputada Espinosa asumía el deber jurídico de ejercer el cargo, dejando atrás el derecho a ser votada. Así lo señala el párrafo 15 de la sentencia. Si bien Mercedes está de acuerdo con la resolución del tribunal, que tutela de manera correcta el derecho de Olga Luz Espinosa de separarse del cargo, denuncia que la forma de darle la vuelta a la ley por parte de los partidos políticos trastoca el propósito primordial de las cuotas de género,
que es promover la participación política de las mujeres, tanto como candidatas como en cuanto al ejercicio del cargo para el que resulten electas. En las reflexiones finales destaca el hecho de que se trata de un caso en que el juzgador puede echar mano de las motivaciones que dieron origen a una ley, de tal manera que se interprete según el bien que éste busca tutelar. Las consecuencias para la vida política del país que se pretendieron al quedar plasmadas en dicha normatividad o considerar lo que provocaría su incumplimiento. Con esta aseveración, Mercedes se adelantó a los hechos, como veremos en un momento. Concluye señalando que aun cuando Olga Luz Espinosa no quería ser diputada y las circunstancias la obligaron a hacerlo, tiene la posibilidad en esa calidad de luchar por las causas de género y reivindicar así su lugar en la historia del acceso de las mujeres al poder. Frente a esto, quisiera comentar que algo tenemos que aportar en cuanto al seguimiento de la trayectoria de la entonces diputada. Por instrucciones de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en esa época, Rocío García Gaitán, desde la dirección que yo encabezaba se realizó una pequeña investigación para conocer en qué medida la diputada Espinosa y los 8 diputados que sustituyeron a las mujeres que sí se separaron del cargo habían contribuido con la presentación o apoyo de iniciativas legislativas con potencial de cerrar brechas de género. Aunque quizá la maestra Barquet argumentaría que mi muestra no es representativa y por tanto los resultados no son significativos, me aventuro de cualquier forma a compartirlos. Olga Luz Espinosa apoyó 26.7% de dichas iniciativas, en tanto que Alejandro del Mazo y Guillermo Ruiz de Teresa apoyaron 0. Los otros 6 diputados se movieron en un rango del 18 al 7%. Algo indican estos datos, acaso que las prioridades de los suplentes varones guardan poca relación con la agenda de género. Para terminar, quisiera traer a la memoria el incidente del 1 de septiembre de 2010 en el recinto legislativo. Entre la indignación y la sorpresa de quienes nos interesamos por el avance de las mujeres en el espacio político, recuerdo que comenté: qué bueno que haya sido tan burdo, tan irrespetuoso, tan cínico. Si los dirigentes de los partidos políticos hubieran sido un poco más respetuosos hacia las mujeres, si les temieran un poco, al menos como votantes, hubieran ido haciendo las sustituciones paulatinamente, sin llamar la atención, y entonces nada habría cambiado. Pero su descaro concitó tal enojo, puso de tal manera en evidencia la estrategia utilizada para burlar la ley, que el tema de las fórmulas del mismo sexo quedó en el ambiente. Al día de hoy hay al menos 3 iniciativas en la Cámara que proponen reformar el artículo 219 para que en la postulación de candidaturas propietaria y suplente sean del mismo sexo en los casos de la cuota. ¿Y qué decir de la sentencia 12624 en la que la Sala Superior lo establece ya como un hecho? En esta sesión, voy a citar cómo lo formula la Sala Superior. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género, la fórmula completa debe integrarse por candidatos de un mismo género. Cierro paréntesis. Cuotas. Adicionalmente, esta disposición ha creado ya jurisprudencia. En sesión pública celebrada el 7 de junio de 2007, fue aprobada por la Sala Superior y quedó declarada formalmente obligatoria. Esto Mercedes lo conoció todavía y lo puso al final de su texto como un adendo. Así que adiós a las Juanitas. En adelante esperamos tener solo diputadas que sí quieran serlo. Hasta siempre, Mercedes. Muchas gracias, Teresa. Ahora vamos a escuchar la voz de las ciudadanas y empezaremos por Josefina Chávez Rodríguez, presidenta de Ciudadanas en Movimiento por la Democracia. Buenas tardes a todas, a todos. Lo bonito de estos homenajes es de que logramos reunirnos grupo importante de personas que conocimos a Mercedes y que no nos conocíamos entre nosotros. Y eso nos permite tener como una semblanza mucho más profunda, mucho más amplia y muy entrañable. Y yo, a nombre mío y de las compañeras de
ciudadanas, agradezco a todas las personas que han compartido esas otras temporalidades de Mercedes. Nosotras tuvimos una reunión en donde platicamos qué queríamos compartir y bueno, en realidad queremos compartir tantas cosas de una compañera entrañable, una hermana, la chica, ella nos decía cómo están chicas, y pienso que a propósito de compartir esas temporalidades y esas facetas, cambio un poco lo que había yo aquí medio escrito, intentado escribir, y ahora sí que a la limón, chicas, ¿no? Conocimos a Ciudadanas en Movimiento por la Democracia, se fundó el 4 de julio, una fecha que a algunos no les gustaba, pero así fue, de 1994, en un país muy convulsionado. Había aparecido el Ejército Zapatista, estaba lo de Colosio, etcétera. No abundo sobre eso, pero era una situación muy compleja políticamente y muchas mujeres de distintos orígenes políticos, académicos y de una gran pluralidad estaban interesadas en contar con un espacio de mujeres en confianza para sentirse cohesionadas y poder tratar de entender y comprender qué pasaba en el país. En términos generales, ese es el contexto político en que surgió Ciudadanas. Ciudadanas tuvo dos acciones interesantes, una que no fue de mayoría y que fue la decisión de participar como observadoras en la Convención Nacional de Aguascalientes, que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otra que sí fue por mayoría y era como el consenso más sentido en este grupo, que fue el ser observadoras, porque por la referencia histórica estábamos en un momento muy importante, en una lucha democrática en contra del fraude electoral histórico priista. Y entonces ese era un tema muy, muy importante en esas elecciones presidenciales. Ciudadanas participa en esas elecciones como observadora y en las que siguieron también. ¿Cómo conocimos a Mercedes? En el año 95, pasados los calores iniciales de esa coyuntura política, Ciudadanas se revisa a sí misma y un grupo de mujeres decidimos que nos interesa seguir haciendo juntas una experiencia en torno a la ciudadanía, pero más bien lo que queríamos era estudiar qué era eso de la ciudadanía, porque ya teníamos muchas dudas. Y entonces queríamos saber qué era eso de la ciudadanía, cómo se vivía la ciudadanía, cómo cada quien, una en lo personal, estaba sintiendo eso de ser ciudadana. Algunas decían que jamás habían sentido ciudadanas, creo que la mayoría. ¿Qué se había escrito al respecto? ¿Qué reflexiones desde el feminismo había en torno a la ciudadanía? Eso generó un proceso de trabajo muy intenso que duró aproximadamente entre 8 y 9 meses en el año de 1995. Cuando iniciaba este proceso, por ahí por marzo, encontramos a Mercedes Barquet en la Cámara de Diputados en un espacio que por primera ocasión un partido de izquierda había abierto, en ese caso era el PRD, no sé si era de izquierda, pero era el PRD, y había abierto un espacio, las mujeres que participaban ahí como diputadas, invitando a mujeres de organizaciones civiles y de la sociedad civil y algunas académicas y bueno, personalidades, etcétera, para un espacio para escuchar propuestas sobre temas de modificaciones legislativas o iniciativas legislativas, ¿no? Y en una reunión encontramos allá a Mercedes y al final nos fuimos caminando juntas y ¿y ustedes quiénes son? No, pues ya les explicamos, bla, 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 etcétera. ¿Y qué hacen? Ah, sí, yo había oído de ustedes, etcétera. Y de repente se nos queda viendo y dice, yo debería estar en un grupo así. Le digo, pues vente, porque este sábado tenemos el seminario, y llegó. Y desde entonces Mercedes se quedó y fue una parte fundamental de este agrupamiento. Y durante, pues que del 95 a la fecha, al 2012, 15, 16 años, ella fue una parte muy importante. Y por eso pienso que voy a decir brevemente, Ciudadanas tiene una característica, es de que las compañeras todas hablamos al mismo tiempo. Y tenemos unos debates muy intensos. Siempre tratamos de moderar, pero ya nos acostumbramos a que lo de la moderación no funciona.
Y entonces tenemos una cosa muy rara, es el único grupo en donde yo he participado, y vaya que muchos años, donde funciona que todo el mundo habla al mismo tiempo, gritonea y todo lo que tenga que decir, y al final saca acuerdos o mantiene un respeto y una pluralidad. Es un grupo muy intenso, muy intenso, que tiene unos desayunos para discutir sus temas que empiezan a las 9:30 de la mañana y a veces terminan a las 4 de la tarde. O sea, es un grupo que en la actualidad, en los últimos unos 5 o 6 años no nos reunimos con tanta frecuencia, pero seguramente por eso tardan tanto las reuniones. Pero creo que es importante decir que Mercedes participa. ¿En qué eventos? Me parece que Mercedes es una actora fundamental, ¿no?, en este grupo, y que es un grupo que es colectivo. O sea, a mí me dicen presidenta, pero bueno, pues porque ya estoy en el papel y tengo que firmar cosas, pero en realidad es un grupo colectivo. O sea, no quiere decir que si yo soy presidenta es porque yo mando ni nada de eso, ¿no? Es decir, que se entienda que es un espacio colectivo, feminista, democrático, loco, transgresor, etcétera, como todo grupo feminista, que ha logrado mantenerse porque hizo un aprendizaje en donde creo que Mercedes y otras compañeras, pero yo destaco aquí por el homenaje a Mercedes, que es una de las cosas que comentamos en la última ocasión que nos vimos hace una semana, que nosotras tenemos un profundo reconocimiento a este aprendizaje colectivo, en donde todo este ejercicio que se hizo de trabajar la ciudadanía a partir también de la vivencia personal, ahora sí que retomando la frase feminista emblemática, de lo personal a lo político, de lo político a lo personal, y después te revuelcas y sigues en lo político y en lo personal, ¿no? Entonces, esta parte ha sido muy importante porque nos permitió, todas las que somos de este grupo no somos de las mismas orientaciones políticas necesariamente, es un grupo plural, ¿sí? Y además hemos ido cambiando de posición. Entonces, es un grupo que aprendió a reconocer esta diversidad. En mi experiencia de militancia feminista es una de las mejores experiencias, un aprendizaje, y Mercedes era una mujer que en particular tenía esta característica de enseñarnos y ya se me terminó el tiempo, ya tengo que terminar, voy a la mitad, pero entonces esta parte de la pluralidad fue muy importante, el reconocimiento a las ideas, la parte polémica de Ciudadanas, Mercedes es parte de esto, y hay polémicas memorables de las coyunturas políticas, de la transición a la democracia, de si votar por un partido o no votar, etcétera. Es decir, todas las coyunturas nacionales de los últimos 15 años se discutieron acalorada y apasionadamente. Nosotros la recordamos como una entrañable amiga, como una maestra, y realmente el mejor aprendizaje que hicimos con ella, y se lo agradecemos profundamente, fue la última etapa de su vida. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a Julia Pérez, a Margarita Argot, Fanny de Argents, Silvia Saide, Itziar Lozano, que ya se fue, Marina Bernal. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Y ahora vamos a escuchar la última intervención, la de Natividad Cárdenas Morales, presidenta del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. ¿Cómo será el cielo de las feministas? Me lo había preguntado muchas veces sin encontrar respuestas claras. Hace unos meses, cuando Mercedes partió, mi mente quiso imaginarla en ese cielo y entonces comencé a esbozarlo a imagen y semejanza de lo que ella hacía aquí en la ciudad. Lo quise imaginar como el espacio que ella reconstruía como ciudadana, como partícipe de la ciudad. Y entonces la recordé con su bolsa de la Gandhi, subiéndose al Metrobús para ir a las reuniones del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, espacio en el que coincidimos con ella, Mónica, Laura, Tere, Pola, Flor, Marta, Blanquita, Guadalupe, Paz, Itza y yo. Todas unidas por el mismo propósito, hacer de la participación política de las mujeres una contundente realidad. Durante casi 2 años nos reunimos periódicamente para tratar temas relativos a la igualdad, la participación política, los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres.
Fue precisamente aquí, en el Colegio de México, donde Mercedes, contundente, motivó a nuestro Consejo a presentar al Instituto Federal Electoral la propuesta de reglamento de fiscalización para poner un alto a los abusos y simulaciones de los partidos políticos en la aplicación de las prerrogativas financieras que por ley deben destinar a los liderazgos femeninos. Ese famoso 2% que siempre le preocupó. Como le preocupó también el cumplimiento de la cuota de género, las políticas públicas con equidad, la escasa presencia de las mujeres en congresos locales y el federal. ¿Por qué es importante que las mujeres estén en la toma de decisiones? Una vez le pregunté. Porque México tiene derecho a beneficiarse con nuestras aportaciones en todos los ámbitos de la vida nacional, me dijo. Porque aspiramos a una democracia plural y paritaria, concluyó. Su compromiso con la participación política de las mujeres fue un compromiso gozoso. Mercedes fue una mujer feliz porque siempre fue una mujer completa. Sabía ver y escuchar a los demás por diferentes que fueran. Porque Mercedes significa para muchas esa generación de mujeres que buscó y abrió espacios, pero que también los compartió, que estudió y creó conocimiento, pero que también lo distribuyó, que buscó la igualdad como forma de vida, pero que la extendió por antonomasia, lo mismo en la política que en la cátedra, que en la ciudad. ¿Que cómo es el cielo de las feministas? Ese cielo, mi querida Mercedes, eres tú. Gracias.